prácticamente comenzando a armar el portón. Quiero tirar esta pared. De alguna manera ya vamos a ir acomodando la chapa sin clavar, pero vamos a ir acomodando. Necesito ya dejar bien establecido y bien separado el lugar, el centro de adoración a Dios. Hay muchos que por ahí no vienen con los chicos porque dice el pastor se enoja. No, hermano. Cuando más estamos, ustedes fíjense las últimas enseñanzas que estamos trayendo y cada vez el pastor se pone más quisquilloso. ¿Saben por qué? Porque si yo estoy, hermano, siendo iluminado por la palabra y les estoy transmitiendo estas, porque son enseñanzas poderosas, las que venimos dando en los últimos tiempos, imagínense qué necio sería, qué ignorante sería yo de estar enseñándole una cosa tan poderosa y de no hacer, hermano, y no reflejar en mi carácter de ministro lo que yo les estoy transmitiendo. Sinceramente, hermano, sería una necedad. Y vengo a ser peor que un incrédulo. ¿Cuántos dicen gloria? Si usted va, no sé, mi chico estaba estudiando órgano, ¿no? Y ponele que esté 5 años estudiando ahí y resulta que después cuando tiene que dar la tesis final ya para decir que le den el diploma, en lugar de tocar el órgano, ¿qué hace? Toca la guitarra. ¿Qué va a decir el profesor? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué te enseñé durante tanto tiempo y me salí por otro lado? ¿O no? Imagínense la hermana, se recibe y cuando se recibe dándose una tesis de medicina. ¿Qué te van a hacer en la facultad? Nena, hace 8 o 10 años que está estudiando para abogada y ahora me salís con otra cosa. ¿Entienden lo que le quiero decir? Imagínense si nosotros enseñando esta palabra, después hacemos otras cosas y Dios va a decir, pero ¿qué tienen acá ustedes? ¿No les alcanzó la palabra para abrirle los entendimientos e iluminárselos? ¿Van entendiendo? Efesios capítulo, gloria a Dios, capítulo 1, versículo 4. Damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, gloria a Dios, y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, dice la palabra de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Recalco el versículo 6, para alabanza, gloria a Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, por medio de la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí en la palabra de Dios, podemos tomar asiento. Hermanos, estamos ya en el fin de los tiempos y tenemos nosotros que ceñir nuestros lomos. Nuestros lomos tienen que estar ceñidos, porque si no, no vamos a poder alcanzar, hermanos, la salvación de nuestra alma. Muchos se piensan que la salvación es, ya soy salvo, vengo a la iglesia, conozco la palabra, soy salvo. No. En este lugar nosotros, hay muchos que dicen, ahí en esa iglesia son como soldaditos, somos soldados de Cristo, hermano. Pero no lo hacemos por obligación. Quede bien claro. Lo hacemos porque es algo que nos tiene que nacer de lo profundo del corazón. Esto no es por obligación. No somos cristianos porque nos obligaron, ni somos cristianos, hermano, porque nos prometieron riqueza, ni porque nos prometieron sanidad o nos prometieron liberación. Esos son 3 puntos y aparte, eso es una añadidura. Pero nosotros somos cristianos porque hemos entendido, hermano. Hemos conocido a Dios, entendimos su grandeza, su poder, y lo único que nos queda ante tal magnificencia es que servirle y adorarle con un corazón contrito, obediente y humillado. Para eso fuimos llamados, nosotros no fuimos llamados para otra cosa. Ahora, con la corrección que acaba de hacer, esto no es, hermano, para que los papás agarren después y chachache, no. Esto es para que los que están sirviendo, hermano, abran los ojos. Una persona que está en el altar no puede estar ministrando y no puede estar corrigiendo, porque se va a terminar perturbando y va a terminar mareado saliendo para cualquier lado. ¿Cuántas veces te ha pasado, Ronnie, que tenés que estar y querés corregir y querés y te olvidás de cantar y te olvidás? ¿A vos, Darío, cuántas veces estuviste en el altar? ¿Cuántas veces pasó? Todos, por favor, empiecen a colaborar, hermanos. Los que están sirviendo, hermanos, están, como decía un muchacho que no conoce a Cristo, en la llamada. Porque conforme a lo que nos ha sido dado,
en esa magnitud nos va a ser reclamado. Al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Y al que tiene, inclusive lo que tiene, se le va a sacar. Ahora, ¿por qué siempre estamos, hermanos, somos tan rígidos en todos estos temas? Va a entender, primero, hay tres propósitos dentro del propósito general. Yo había titulado esta serie de enseñanza cuando comenzamos hace un par de semanas como la gran comisión, que para mí no es una gran comisión, es una comisión sublime. Porque yo, habiendo sido lo que era en el mundo, Dios me entregó las cosas que me entregó, inclusive me dio, hermanos, esta palabra para poder transmitirla, que hoy todos quieren ser embajadores, otro quiere ser presidente, otro quiere ser intendente. No hay nadie más importante que los que estamos esta noche en este lugar. Ni siquiera Hugo Chávez cuando estaba en vida, hermano. Ni siquiera Benito Mussolini, ni Hitler, ni nadie. No eran tan importantes como lo somos nosotros, porque nosotros somos embajadores del reino de Dios. Y tenemos esta oportunidad, hermano, de poder transmitir una palabra que da y genera vida en las personas. Pero para eso nosotros tenemos que estar bien concientizados de quiénes somos. Somos la iglesia de Jesucristo. Bueno, ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿Para qué fue llamada la iglesia del Señor? ¿Cuál es el propósito con el que el Señor llamó a su iglesia? Acabo de decir recién uno de ellos. Para adorar a Dios. Para adorarlo a Dios. Dios, cuando el enemigo fue desechado de la gloria de Dios, ¿cuál era el trabajo de Satanás? ¿Quién era Satanás? El diablo. ¿Quién era allá en la gloria de Dios? Era un ángel, pero ¿qué tipo de ángel? Era un querubín protector. Era el rango más alto, la jerarquía más alta de los ángeles. Después de Jesucristo estaba Satanás. Ahora, pero ¿qué función cumplía Satanás en el reino de Dios? ¿Hacía los mandados? ¿Qué función cumplía Satanás en el reino de Dios? Era el que orquestaba toda la alabanza para Dios. O sea, ¿quién era Satanás? Era el principal ángel adorador. Fíjese, hermano, que a raíz de su desobediencia, ¿qué le pasó a Satanás? Fue desechado. Es desechado Satanás, y después, ¿qué hace el Señor? Crea al hombre, de la costilla saca a su mujer, los pone en el huerto del Edén. ¿Para qué? Todos los días venía Dios al huerto del Edén y tenía comunión con esa criatura creada. Y esa criatura creada, ¿cómo se relacionaba con Dios? ¿A través de qué? A través de la alabanza. ¿Por qué los creó Dios? Para que no laven. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El principal propósito de la iglesia en este tiempo: adorar a Dios. El lugar que quedó vacante en el cielo, hermano, cuando fue desechado Satanás y toda su trupe, el 75% de los ángeles rebeldes, ese lugar va a ser cubierto. ¿Por quién? Ahora, ustedes solo lo dijeron, ¿no? Por la iglesia. Ustedes se consideran la iglesia del Señor. Se consideran la iglesia del Señor. Y vamos a hablar de todas las iglesias del Señor, las que dicen ser del Señor, que no creo que sean del Señor. Si fueron llamadas, hermanos, para cubrir una vacante de adoración en el reino celestial, y no pueden adorar a Dios de buena gana, de buena voluntad, con todo su ser, acá en la tierra, ¿van a llegar a cubrir los requisitos necesarios para poder entrar en el reino eterno de Dios? Jamás. Eso quiere decir, hermano, que el 90% de la iglesia en este tiempo, si suena la trompeta, se queda. Porque lo que se está ofreciendo en los altares santos, hermano, no es una adoración en espíritu y en verdad. Hoy vamos a ver qué es una verdadera adoración. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Porque vemos en las iglesias hay reggaetón, hay polleritas cortas, hay ropa transparente, hay salto, hay chamamé para Cristo, hay cumbia villera. El otro día escuché esa palabra, Dios, que me agarraba, cumbia villera para Cristo. Hoy venía por la calle, venía escuchando yo pensé que era una predicación, ¿no? Y paré así bien, y paré mi campanita, ¿no? Y empecé a escuchar ahí enfrente. Según era un cristiano, pero era un rap. Yo cuando están rapeando, pero no con música, sino vocal nomás era, el rap para Cristo. Yo dije, qué loco que está el cristiano, ¿no? Imagínense allá arriba rapeando para Cristo.
No va a poder, pero no van a entrar, hermano. Esos son simplemente carnales. Hombres y mujeres que no han nacido de nuevo. No tienen una naturaleza santa, por eso no pueden discernir qué tipo de adoración es la que le tienen que ofrecer a su Señor. ¿Están entendiendo, no? Usted imagínense, cuando yo lo suelto, ustedes lo ven cuando yo lo suelto a Clifford, ¿qué hace? Él no sabe. Ustedes lo vieron, se ríe, mi perro se ríe. ¿Cuántos saben que se ríe? Todos lo vieron. Y se ríe, y él no sabe qué hacer. Aunque para caerme en gracia. Y un perro. Yo soy más perro que casi se gloria a Dios. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, hermano, cuando se manifiesta la presencia de Dios? No me digas, es como Clifford, porque van a tener que entrar todos a fila. No dice nada. Sin embargo, a veces yo veo, hermano, que están adorando a Dios y están... Por ahí están. Jehová está en su templo y acá están. Porque yo veo. ¿Ustedes lo sintieron cuando están adorando? Hay un siervo o una sierva de Dios acá en el altar y está tratando de llevar la alabanza y por ahí, por allá, medio que se perdieron el ritmo. No, hermano, están pensando en la mundanalidad que están escuchando durante las 24 horas del día en su casa. Y vienen con esa mundanalidad en su mente y en su corazón acá a la iglesia, que eso les impide que ustedes puedan manifestar y brindar una verdadera adoración a Dios. Están todo el día escuchando payasería mundana, reggaetón y toda la carroña que el diablo metió dentro de la iglesia y le mintió al cristiano y le dijo que era para Cristo cuando eso no es para Cristo. Y el cristiano sabe que eso no es para Cristo, pero como le gusta la carne, anda con la carnicería encima. Y viene con la carnicería a la iglesia y anda, porque está cantando acá y se está acordando. Su corazón está allá, ¿o no? Cuando estaba en el mundo, ahí los hombres, cuando estábamos en el mundo, ¿no? Y teníamos 3, 4 novias. Y estábamos con una, pues nos acordábamos de la otra. Y le decíamos, mirá Romina, María. ¿Me dijiste María? No, María la almacenera, no, estaba pensando en la otra, ¿o no? ¿No le pasa así al cristiano, hermano? Viene acá y dice para Cristo, pero está pensando en la carne, en lo que se está deleitando todo el día. Como nadie lo ve, dice, bueno, esto es para Cristo y con eso se está alimentando, pero de lo que se está alimentando es lo que después va a brotar para afuera. ¿Cuántos dicen algo? La iglesia fue llamada, el primer propósito con la iglesia fue llamada, hermano, fue para adorar al Señor, para ser una iglesia adoradora. Ahora, dentro de ese llamado, ¿cuál es la otra misión que tiene la iglesia? Lo estuvimos viendo hace unos días. La iglesia fue llamada también para qué, hermanos? Para edificar y hacer madurar a los santos, perfeccionarlos, según dice Efesios 4:11, para la obra del ministerio. O sea, ¿cómo se entiende esa perfección? Llevarlos a la madurez, a la estatura de la fe necesaria, del varón perfecto. Llevar a que tengan un carácter, hermanos, un caminar, un testimonio como el que tuvo Jesucristo. Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria? Yo sé que están todos enojados, pero usted no tiene que tener ese carácter que está teniendo. Usted no tiene carácter de Cristo. Si usted me va a decir, jaja, pero usted es muy seco, no, puedo ser más seco todavía. Pero si está misericordioso, que trato de controlarlo. Porque sinceramente, hermano, me causa estupor cuando veo que no hay reverencia ante las cosas de Dios. Y lo mismo que tendría que pasar a todos. No solo los que están sirviendo a Dios. Porque a veces los que no están sirviendo dicen, sí, al siervo de Dios. ¿Para qué te llamó? No, yo miro la vereda de enfrente, cuando suena la trompeta ahí te vas a quedar. Te da su consejería que te cruces de vereda y te pongas en el carril, y te pongas en el redil, y que te sometas a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen? Este es el evangelio que se tendría que predicar en las iglesias, hermano. Yo te puedo asegurar que tendríamos una mejor y más alta calidad de cristianos. Tendríamos cristianos maduros, hermano. Tendríamos una iglesia cristiana. No tendríamos la iglesia que tenemos en este tiempo. Entonces, el segundo propósito con el cual la iglesia fue llamada fue para qué, hermano, para que nosotros, los ministros, enseñáramos la palabra y a través de la palabra usted se puede ir perfeccionando. El Espíritu Santo obra en tu vida y te perfeccione, porque Él es el que te perfecciona. No nos podemos perfeccionar por nuestros propios medios. ¿Para qué? Para alcanzar la estatura de la fe necesaria, la estatura del varón perfecto. Poder alcanzar, hermanos, la plenitud. Ya tener un carácter conformado, no digo en un 100%, pero aunque sea en un 60% a lo que era el carácter de Cristo. De empezar a poder reproducir en nosotros el carácter cristiano.
Y usted habla hoy con los creyentes y todos dicen, sí, yo soy manso, yo no esto, yo no aquello. Cuando Jesús hablaba con el Padre, ¿cómo era su actitud? ¿Cuántos se parecen mucho a Cristo? Cuando usted habla con su Padre, ¿cuál es su actitud? Nosotros sabemos que no somos esos que... ¿Cuándo me encontré con un pastor? Un pastor de grandote, no voy a decir un nombre, no porque se por internet. Pero me encontré con un pastor, ¿no? Y hablaba un par de palabras y me dice, pero vos tenés que declarar y vos tenés que... Y me callé, hermano. Declará, mi hermano, declará. Y yo le miraba. Bueno, se cayó la boca, él había dicho, ¿qué le pasa? No tiene autoridad para declarar. ¿Cómo nosotros agradamos a Dios, hermano? ¿Declarando? ¿Payaseando? ¿O de qué manera? Obedeciendo. Solamente un cristiano maduro es el que puede obedecer. Solamente un verdadero adorador es el que puede obedecer. Jesucristo es un verdadero adorador, por eso obedecía a su Padre. Porque todo involucra a la adoración. Uno de los factores que más involucra a la adoración es la obediencia. Es la mejor manera, una de las mejores maneras que tenemos como para empezar a adorar y a honrar a Dios, a obedecer. Hay muchos que van a las iglesias y tienen 2 horas de adoración y dicen, tocan la gloria de Dios. Pero después salen, son adúlteros, son ladrones, son mundanos, son carroñeros, hermano. ¿Y dónde queda la adoración? El cristiano adora con un testimonio de vida cotidiana al 100%. Aunque me falten todavía 99 para llegar a 100, no importa. La peleo y me esfuerzo. Y ahí Dios derrama de su gracia y puedo hacer. ¿Cuánto dicen? Ahora, ¿por qué Jesús dejó a su iglesia en este mundo? Si tanto nos amó, si tanto amó a su iglesia, ¿cómo se la llevó? Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué Jesús dejó a la iglesia en el mundo? Se llevó a Elías, se llevó a Enoc, se llevó a Moisés. ¿No se podía llevar a su iglesia? ¿Podía o no podía? ¿Y por qué la dejó? ¿Por qué dejó a Jesús a la iglesia en este mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús dejó a la iglesia en el mundo? Para evangelizarla y para transmitir la voluntad de Dios. Cuando usted mira la iglesia hoy, ¿la iglesia está evangelizando? Y habla con muchas iglesias y están evangelizando. Yo hablo con muchos pastores que yo escucho nomás. Porque cada vez que hablo para problemas, pero escucho nomás. Ellos evangelizan. Y traen no sé a quién, y traen al otro, y hacen esas pantomimas que se llama pantomima, ¿cómo se llama ese acto? Los mismos, las representaciones en las plazas. Y ustedes, grupos de cristianos jóvenes haciendo payasadas, saltando, todos pintados de blanco y haciendo payasadas para que la gente crea en el Señor, para evangelizar. La iglesia fue dejada en el mundo para evangelizar, pero haciendo payasadas. ¿Cómo evangeliza la iglesia? Estando sumisa, adorando de todo corazón a Dios, obedeciendo al 100% su palabra, llevando un testimonio de vida cotidiano, hermano, siendo un cristiano al 100%, que con el testimonio nosotros evangelizamos. Porque muchos que dicen, hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y muchos dicen, pero no hacen. Y la gente ve, no lo que dicen, la gente ve lo que no hacen. Y dicen, no, ¿cuántas veces me ha pasado? No, pero ¿para qué? No, y otro dice, no, ni nunca, ni me hable del evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque la forma de evangelizar que está haciendo la iglesia está totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros evangelizamos conforme a lo que dice la Biblia, ahí se empiezan a ver los resultados. Imagínese al apóstol Pablo haciendo de trapecista, o todo pintarrajeado, haciendo circo en la plaza de Atenas, en el Areópago, para que los cretenses creyeran en aquel ídolo, en aquel altar que ellos tenían al Dios no conocido. Y Pablo se pintó todo y hacía pantomima y hacía fiesta y hacía payasada para que ellos crean que él estaba predicando al Dios no conocido. ¿Cuántos dicen gloria? Fíjense, hermano, qué extraña forma de evangelizar que tiene la iglesia. Si Jesucristo viniese en este momento, ay, pobre pastor, ¿cuántos dicen? Pobres ovejas. Pero nosotros tenemos que marcar una diferencia porque el tiempo del fin se acerca.
La iglesia no es un negocio, la iglesia no es una empresa, la iglesia no es para comercio. La iglesia justamente es para que nosotros podamos tener un cambio de vida, que nuestra vida cambie, que podamos ser diferentes, pero no conforme a nosotros nos parece, sino conforme le parece a Dios. Hay muchas personas que cambian, sí cambian, dejan los vicios, dejan la mala, dejan su vida antigua, la dejan atrás, pero dejaron ellos, pero poco tiempo como están, en la misma situación, porque lo hicieron por sus propias fuerzas. Cambio, Dios no quiere que la iglesia haga las cosas en sus propias fuerzas. Dios quiere que las cosas que hace la iglesia las haga en el poder del Espíritu Santo de Dios. Habíamos traído en las enseñanzas anteriores, hermanos, que una iglesia no puede llamarse iglesia verdadera si no está llena del poder del Espíritu Santo. Es algo fundamental que tiene que tener la iglesia. Si no, no es iglesia. Es solamente más de lo mismo. ¿Cuántos dicen? Ahora, la razón de la existencia de la iglesia es para adorar a Dios. Segundo, para edificar a los creyentes y para llevarlos a la madurez, a la estatura de la plenitud de Cristo, según dice la palabra de Dios. Y tercero, para evangelizar a todo el mundo y para ser testigos eficaces. Y el que crea y fuere bautizado, sea salvo. Porque muchas veces las hermanas, yo entiendo esa aflicción que tienen las hermanas y vienen y dicen, pero yo no sé qué hacer, dice, porque es por el alma de la persona. Y si no quieren, no lo vamos a poder obligar, hermanos. Hoy en muchos lugares le ofrecen cosas a la gente, para que venga a la iglesia le ofrecen cosas, y para que a través de lo que le ofrecen crean. Pero cuando ya le dejan de ofrecer, ya no creen más. ¿Cuántos dicen? O sea, son distintas formas de evangelizar que están totalmente contrarias, hermano, a lo que nos demanda la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 3. Estamos en Efesios capítulo 1. En Él también, o sea, en Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué tremendo, ¿no? Cuando creyeron, gloria a Dios, o sea, cuando oyeron la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Uno de los pasos fundamentales que nosotros necesitamos es recibir la salvación. ¿Cómo la recibimos? Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, para yo tener fe, ¿qué tengo que necesitar? ¿Escuchar qué? Cuando yo voy a una iglesia ahora y escucho que la iglesia dice, nosotros vamos a ganar las naciones porque somos hijos del rey. ¿Cuántos son hijos de un rey? Y toda la manga de payaso dice, amén. Y como somos hijos de un rey, vamos a reclamar lo que nos corresponde como hijos del rey. Y reclaman riqueza, y reclaman camioneta, y reclaman departamento, y nos falta el pastor loco que dice, hay que visualizar, y visualice, y decrete, y declare. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia, hermanos. Anímense, ¿está o no está? Ahora, si no está en la Biblia, ¿es verdad o es mentira? Ahora, la gente que crea ese evangelio, ¿le han predicado el evangelio de verdad para la salvación? No. Quiere decir que tenemos un montón de gente dentro de las iglesias, hermanos, que están más perdidos que el mismo diablo, empezando por los pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire qué tremenda cómo está la situación de la iglesia en este tiempo. Es que no imagino que ninguno lo gusta escuchar. Mire cómo pongamos los parrantes. Por eso quiero echar por las piedras. El diablo se va a enojar, hermano. Pero antes que se enoje el diablo, yo sé que muchos que se están enojando. Se van a enojar más, pero la palabra de mañana tiene más contenido que ahorita. Estamos tocando aspectos fundamentales, hermanos, que muchas veces no tomamos en cuenta. Y lo que hacemos para Dios lo hacemos de cualquier manera. Estamos acostumbrados a darle a Dios lo que nos sobra. Dios no es un perro, hermano. Mi perrito come la sobra. Dios no come sobra. Es más, Dios no come nada de lo que yo le doy. Porque yo soy el que recibo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo le doy algo a Dios, tiene que ser una alabanza y una adoración plena, pura y extrema, salida, nacida de lo más profundo de mi ser. Tiene que ser bueno lo que le doy, porque si no, Dios no lo recibe. Dios no recibe migajas.
Dios no recibe, hermano, lo que está defectuoso. Dios no recibe lo enfermo, como durante mucho tiempo el pueblo de Israel le quiso ofrecer, hasta que el Señor dijo, basta, me traéis lo cojo, me traéis lo deficiente, me traéis lo ciego, me traéis lo enfermo. ¿Y qué dijo el Señor? Que abominaba esa adoración. O sea, ese sacrificio que ofrecía el pueblo de Israel era totalmente aborrecido por Dios. ¿Por qué? Porque no eran sinceros. Es mejor venir con sinceridad, no importa que vengamos con las canchas todas sucias, pero venir con sinceridad, hermano. Porque a Dios no podemos engañar. Ahora, el llamado más grande que la iglesia tiene, hermano, es el de adorar a Dios, el de exaltar su carácter, exaltar, hermano, los atributos de Dios. A Dios no podemos tratarlo, hermano, como si fuera un hermano, o una hermana, o un amigo, o una amiga. Dios es algo sublime, hermano. Dios es lo más, es el Todopoderoso, es el creador de todas las cosas. A nosotros mismos también fuimos creados por su mano. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermano, que a través de Jesucristo, la iglesia cristiana ofrece adoración. Hoy nosotros, nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Antes, cuando estábamos en el mundo, escucha, usted pasaba por una que estaban cantando a Dios y decía, están locos. Bueno, hoy nosotros estamos más locos que aquellos que decían que estábamos locos, porque conocemos a Jesucristo, hermano. Yo iba a una iglesia acá, donde prácticamente nací, cuando estaba en el IN, los primeros tiempos del IN, ¿te acordás, Ana? ¿Cómo me decían a mí? Loco. Estaban todos ahí, en la payasada, en el trencito, iban todos con el trencito, pero cuando se empezaba a adorar a Dios, hermano, yo me sacaba. No me podía sacar la ropa porque me la sacaba como David, pero yo me ponía y adoraba a Dios. Y todos me miraban, los jóvenes, este tarado lo que hace. Pero ellos adoraban a Dios de otra manera. En el trencito, haciendo el trencito, iban los hermanos prendiditos, la cinturita de la hermana, y haciendo el trencito, el manoseo, se llevaban así, hacían el una cosa rara, hermano. Y para ellos eso era adoración, avivamiento, le decían. Pero cuando venía la verdadera adoración, estaban todos ahí. Claro, porque la verdadera adoración era para Dios. Pero lo que a ellos les gustaba, ¿qué era? Lo que movía la carne. ¿Cuántos dicen lo que? Qué tremendo, ¿no? Dios quiere adoradores que lo adoren, ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. Mire, fíjese, si nosotros, hermanos, no estaríamos, no disponemos nuestro corazón para adorar a Dios, ¿qué vamos a estar haciendo? Mi hermano Alcides viene acá y dice, pasa, ¿podemos tomar unos mates con el hermano? ¿Podemos tomar unos mates, hermano? No puedo, hermano, me tengo que ir. ¿Qué estoy haciendo? ¿O trae algo para compartir? No, me tengo que ir, hermano. ¿Qué hago yo? ¿Vos cómo te sentís? Mal, despreciado. El no, hermano, querer adorar a Dios es despreciar a Dios. Eso es un pecado muy feo. Es un pecado muy grueso, hermano. Algo grosero ante nosotros. Entonces nosotros debemos ofrecer verdadera adoración a nuestro Padre. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Alguien puede entender? ¿Se anima a decir para usted qué es la adoración? Para vos, ¿qué es la adoración? ¿Hermana? ¿Qué es la adoración para vos? Pero, fíjese, yo tuve bastante tiempo para meditar en esto. Ahora, la adoración es la respuesta que nosotros le damos a Dios. Pero, ¿de qué manera? ¿Con nuestra carne? Con todo lo que somos. Escuchemos. La adoración es la respuesta del cristiano, no del creyente, del cristiano. Porque ser creyente no significa ser cristiano. Tenemos las iglesias evangélicas llenas de creyentes, pero Dios no quiere creyentes, Dios quiere cristianos. Porque el diablo cree, el diablo creyente tiembla, pero no obedece. Porque sabemos muchos creyentes escuchan la palabra y dicen, ¡ay, palabra de Dios! Tiemblan. Pero siguen siendo diablos, porque no obedecen. ¿Dios qué quiere? Cristianos. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es la respuesta del cristiano. Escuchen qué tipo de respuesta. Con todo lo que es su mente, sus emociones, su espíritu y su cuerpo. ¿A qué? La respuesta ¿a qué?
a todo lo que es Dios, a todo lo que implica Dios y a todo lo que infunde Dios. ¿Cuántos dicen gloria? Si decimos que la adoración es todo lo que nosotros ofrecemos a Dios, o sea, es la respuesta, es nuestra respuesta, y respondemos con todo nuestro ser, con nuestro intelecto, hermano, con nuestras emociones, con lo almático y con lo espiritual y con nuestro cuerpo. ¿En dónde queda entonces estos que van a adorar a Dios y lo vemos que están todos destartalados? Hoy las jovencitas se ponen el gancho acá, se tatúan por acá, los hermanitos de la iglesia andan con el pantaloncito ese colín por acá, ¿cómo que se llama? Capri, capaz que viene de la isla de Capri allá en Europa, en Italia, y se ponen collarcitos, los jovencitos cristianos, otros tienen aritos. La adoración, el cuerpo, forma parte, hermano, de lo que nosotros le estamos ofreciendo en la adoración a Dios. Esto va para las hermanitas que dicen, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiere decir que todo lo nuestro, hermano, todo lo que somos, tiene, gloria a Dios, mucha implicancia en el momento de nosotros dar adoración a Dios. Entonces no sé dónde queda esto de ministros, hombres y mujeres homosexuales que tenemos metidas dentro de las iglesias, que vienen a hacer la cochinada y después suben a los altares santos, y los pastores saben que son afeminados, que son lesbianas, que son homosexuales, y saben que no solamente tienen esa inclinación, sino que son practicantes. Pero como el papá diezma viene a la iglesia, vamos a dejarlo al menos esa cosa que se dejarte un diezmo. Que se vaya el diablo con su diezmo, con su batería y con toda su parronia, pero no vamos a contaminar, hermano, lo que tiene que ser puro y santo para Dios. Y usted en su vida no contamine, hermano, lo que es santo y lo que es puro y que no es suyo, es de Dios. Porque usted, todo lo que tiene, nada es suyo, es de Dios. Todo le pertenece porque Dios te creó. ¿Cuánto dice nada? Lo único que Él está exigiendo en este momento es que aquello que Él ha creado no sea recíproco, nada más. Les vuelvo a traer el ejemplo. Yo a mi perrito, a veces mi perrito lo doy, cuando se enoja, tengo un par de horitazos, pero al ratito está él ahí haciéndome fiesta. Sin embargo, cuando nosotros venimos a la iglesia y recibimos una palabra medio que nos caló hondo, no voy mal. Por 15 días no voy a orar, y si nunca oraste, no voy a leer la palabra, ¿y cuándo la lees? Yo acá me quedo. Desde que te convertiste, Señor, estás en el mismo lugar. ¿Cuánto dice? Hoy la gente quiere vivir como a uno le parece. Soy cristiano a mi forma. Ministro, predico a mi forma, como le gusta a mi pueblo. Hay muchos pastores que dicen, nadie me venga a corregir a mi pueblo. Cuando dicen nadie, está diciendo nadie, por todo lo que implica esa palabra. Y no es solamente nadie. Cuando digo nadie, es nadie acá, ni nadie. ¿Cuánto dicen? Y esas personas, después de hoy, tienen esos cultos de adoración. Están como los samaritanos, adoran lo que no conocen, no saben a quién están adorando. Los que van a los mandismos dicen que son santos y que son están las vírgenes, y no sé cuántas cosas raras. ¿Saben lo que están adorando? No saben. No saben. Sin embargo, hay muchos dentro de la iglesia, hermanos, que intentan adorar a quien no conocen. Están como los samaritanos. Adoran lo que no saben. ¿Y por qué no saben? Porque no lo han conocido. No se han esmerado y esforzado por conocer al Dios de la vida. Conocen otro Dios que le han predicado por ahí, que te va a llenar los bolsillos de plata, que va a hacer que tu esposa vuelva, que va a hacer que no tengas más problemas, que va a solucionar todos tus problemas. Pero no le predican al Dios de la Biblia. El verdadero Dios que te dice que tienes que dejar todo lo malo de lado, que tienes que esforzarte con valentía por alcanzar las cosas que Dios tiene preparado en la parte espiritual para que haya un cambio en tu vida, porque si tu vida no cambia, ¿cómo Dios te va a dar algo en la condición en la que estás? Dios no te puede dar algo nuevo si estás en una condición pésima, porque lo vas a perder, no lo vas a poder disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar las cosas cuando estemos preparados, hermanos, para poder nosotros disfrutar de aquellas bendiciones, no importa en qué área, de qué área se trate que Dios nos da. Pero para eso tenemos que tener un cambio, y lo fundamental es comenzar a entender, hermano, que fuimos llamados para adorar a Dios 24 horas del día con nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto dicen? Con nuestra vida cotidiana se adora a Dios. No, pero allá me agarro a cachetazo, le agarro las mechas a la vecina porque allá los hermanos no me ven. Pero Dios te ve. ¿Cuánto dicen?
Por ahí dice, no, acá no estoy, por ahí paso yo y me dice, ah, che, tu ovejita. No, no es mía, es el Señor. Yo no tengo ovejas, yo también soy oveja. Hace esto, hace aquello. ¿Va con Dios? A veces nos atacan a nosotros como que si nosotros, hermana, mirá, esta noche te vas a dormir sin cenar. Y por 3 días no salí de tu casa. Penitencia. Dice que el pastor tiene esa autoridad. Pero sin embargo nosotros cuando entendemos, hermano, lo que Dios nos demanda, es la autoridad de Dios que comienza a regir en nuestra vida y nos lleva al plano de la verdadera adoración. Adorar a Dios, hermano, con todo lo que somos. Cuando hablamos, cuando pensamos, cuando caminamos, cuando trabajamos. Cuando yo le decía a un hermano que todo lo que haces, hermano, en tu trabajo, no seas rebelde. Hacerlo de la mejor manera. Y cuando más pesados son, mejor hacerlo y más esforzarte. Para que primero les arda la cara de vergüenza y segundo alcancen el favor de Dios. En todo, hermano, tenemos que demostrar nuestra adoración a Dios. No es solamente en la iglesia. Porque ¿sabe cuándo se fijan en el cristiano? No, acá nos conocemos. Allá nos están mirando. Allá afuera nos están mirando de qué pasó nosotros. Si somos del todo, o recién estamos empezando, o estamos a media, o... Es más, hasta ellos pueden medir, hermano, qué tipo de cristianos somos. Los de afuera, los que no conocen a Dios, saben qué tipo de cristianos somos. Nosotros que somos cristianos hace años, todavía no estamos ni por enterar. No te dicen nada. Qué tremendo, ¿no? Ahora, entonces, la adoración es la respuesta del creyente con todo lo que somos, mente, lo almático, lo espiritual y nuestro cuerpo, a lo que es Dios, a lo que representa a Dios. Ahí vamos entendiendo, ¿no? Ahora, a todo lo que Dios hace, a todo lo que Dios dice. ¿Y dónde está lo que Dios dice? Un verdadero adorador, ¿qué hace? Nada más, la obedece. Se esfuerza por obedecerlo, porque si vamos a leer nada más, o sea, la parte, hermano, de la adoración tiene una parte espiritual y una parte objetiva. La parte espiritual es la que manifestamos, Señor, te adoro, te bendigo. O sea, derramamos nuestro corazón en la presencia de Dios para adorarle, pero también está la otra parte objetiva. ¿Y cuál es la parte objetiva? La parte de la obediencia. Cuando obedecemos a su Dios. Yo no puedo decir en la iglesia soy el mejor adorador y todos me miran porque levanto los brazos, hasta lloro cuando siento la presencia de Dios, pero después, hermano, en mi vida cotidiana no obedezco. Ojo, los que conocen la palabra. Porque está el hermano allá que está empezando a caminar por el decir, ¿qué me está diciendo este hombre? No. Estamos hablando de los cristianos ya que tienen años, estamos así, ya más o menos conoce la palabra, ¿no? Que tienen años, pero no obedecemos la palabra. Pero después estamos en una iglesia y ya, pero hasta lloramos, hermano, cuando adoramos a Dios. Pero no tiene sentido, hermano. Porque hay una parte objetiva que no estamos cumpliendo, que es la de obedecer la palabra. Hay otro cristiano que dice, no, este no. Y siempre leen el mismo, y este no. Y yo no sé para qué tiene tanta hoja la Biblia, si los tipos leen hace 40 años que están en la iglesia y 40 años el mismo versículo. Y no le lea otro porque se va a enojar. Ay, usted es un muy legalista. A mí me gusta este. Yo cada vez que me levanto en la mañana, digo, a ver qué tiene el Señor para mí. Y siempre, claro, está tan abierta la Biblia que solo se abre en ese lugar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está cómodo. Eso es un versículo que no representa mucha carga para él, pero los que verdaderamente representan una carga de obediencia, eso no les toca. Esas son personas, hermanos, que van a ver afectada por Dios su entrada al reino eternal de Dios. Ahora, nosotros tenemos que tener una respuesta de amor y tiene que ser una respuesta balanceada. Porque hay muchos que, yo he visto gente en las iglesias, hermanos, que usted lo ve en ese momento, pero hasta yo. Ana, ¿ha pasado o no? Se tiran y lloran, y gritan. Y yo digo, wow, ¿cómo ama esta persona a Dios? Cuando terminó el culto, sí me agarra la calle al Padre y dice lo que empieza a hacer. Qué tremendo, ¿no? O sea, la adoración tiene que ser balanceada, tiene que haber un equilibrio entre lo mental, lo emocional, lo espiritual. Tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida cristiana. No irnos a un extremo ni tampoco al otro, porque todo lo de Dios es equilibrado, está en el punto justo, hermano, y es ordenado. La misma adoración, Dios ya ha dejado las pautas y las bases en la palabra, hermano, de cómo se le debe adorar. ¿Cuál es el problema de la adoración en las iglesias? Que hoy no lo hacen conforme a lo que pide la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacen?
Y conforme a la moda, al de granizo rojo, Marjané, a Palito, bueno, Palito Ortega no se convirtió, pero un día se va a convertir. Y van a hacer todo el de lo, ¿cómo se llama este? Hay uno de estos del grupo este, ¿cómo era? El de Gustavo Lima. Los iracundos. Eso, el gran adorador. Uno de los más grandes adoradores de los últimos 3 años en la iglesia del Señor. Y lo pone a Gustavo Lima. Tú, Señor. Sí, la misma canción que cantaba antes y decía, tú, mi amor. Antes le cantaba la guaina, con la misma le cambió el nombre de la guaina y le puso Señor, nada más. ¿Pero qué Señor? Porque hay muchos señores, ¿no? Que dicen gloria a Dios. Pero ellos son adoradores. ¿Adoradores de qué? Adoradores de la carne. Hay que buscar un equilibrio, hermano. Y para nosotros saber de qué manera tenemos que adorar a Dios, tenemos que ir a la palabra. ¿Y sabe dónde tenemos todas las pautas para nosotros poder darnos cuenta cuál es el tipo de adoración que Dios ha establecido en la palabra? La tenemos nada más y nada menos que en el libro gordo de Petete, no, en el libro de Levíticos, que es un libro que nadie lo quiere leer. Dígame un cristiano que le guste leer Levítico, a mí me encanta, porque cuando más lo leo, hermano, más lo empiezo a entender. Pero cuando empezamos a hablar de Levítico, y no porque la grasa del animal, porque hay que degollarlo de acá, porque tiene que estar... Ay, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo que no, hermano? Tiene que ver muchísimo, porque todo eso era la sombra de lo que había de venir. Eso fue la sombra. Y hoy en Cristo podemos ver la realidad. Cristo es la realidad. ¿Cuánto dice? Ya Dios después establecido, hermano, de qué manera se debía de adorar. Cuando el arca del pacto fue trasladada por David, Usa, uno de los que trasladaban el arca, lo pusieron en un carro nuevo, hicieron todo conforme a ellos les pareció. Cuando Usa, en un momento hubo en el camino que había pozos, y van a saber qué cosas no pronunciados, cuando el carro se meció y parecía que el arca caía, ¿alguno leyó alguna vez esa palabra? Me parece que sí, alguno la habrá leído. Dice que Usa tocó el arca. Y cuando tocó el arca, ¿qué pasó? Murió. ¡Ay, qué malo Dios! Mirá lo que le hizo a Usa. Dios había establecido, hermano, en su palabra, de cómo había de trasladarse el arca del pacto y era símbolo de su presencia. Pero el pueblo se olvidó. Hicieron como quisieron y pagaron las consecuencias. Este pueblo cristiano, hermano, no sé si se ha olvidado, para mí que nunca ha leído la Biblia, porque muchos lo veo que no abren la Biblia, hermano. Muchas reuniones cristianas no abren la Biblia, cuentan cuentos. Cuentan como Dante Gebel, cuentan películas. Y saben más de películas, y saben más de cuentos y de historia que de Biblia. No la abren. ¿Cómo van a saber, hermano, cómo llevar adelante la verdadera, cómo manifestar, ofrecer una adoración verdadera, si no conocen la palabra? Si todo lo que se está haciendo en las iglesias y todo lo que hace el cristiano hoy es conforme a su propio discernimiento, es sabio en su propia opinión, cosa que la Biblia está rechazando, objetando, y el Señor repudia. ¿Cuándo dice? Hoy hay modas y conforme a la moda siempre aparece un loco nuevo. Juan, ¿quién vio? ¿Alguna vez vio un video de Ané Moreno? ¿Viste algún video de Ané Moreno? ¿Sí? ¿Cómo se viste? ¿Qué diferencia hay entre Ané Moreno y una Pan, una Dark, una de estas que andan ahí rock and rollando? No hay diferencia. ¿Cómo se viste? Pero supuestamente esa adoración es para Dios. Pero lo que ella está ofreciendo, lo está haciendo conforme a lo que dice la palabra, no está haciendo conforme a lo que le gusta a su carne. Ella no lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para alimentar su ego, para alimentar su carne y para quedar satisfecha y saciada ella. Pero no lo está haciendo, hermano, para que eso sea olor grato en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios, hermano, de una manera consciente. ¿Para qué, hermano? Para que nuestra adoración produzca un efecto recíproco, o sea, Dios recibe la adoración y se complace tanto de la adoración del cristiano que hace Dios, extiende su mano para darte brillante y lluvia de oro como hacen las iglesias hoy. ¿Para qué extiende su mano el Señor? Para que podamos hallar más gracia. Eso es lo que hace Dios, derrama gracia, que es lo único que nosotros necesitamos en este tiempo, y pedir a Dios que siga añadiendo gracia sobre gracia para que nosotros podamos seguir adelante. Ahora, esta respuesta de amor balanceada por el temor al Señor, que es una respuesta, hermano, que se va profundizando a medida de que conocemos a Dios.
Empezamos a Dios, yo cuando conocí al Señor, a lo primero veía que todos cantaban, ¿no? Al segundo día ya medio me quedó. Cansado del camino, pero yo ya me sabía la alabanza. 3 o 4 me la sabía. Yo empecé en la Iglesia Universal, me la sabía. Al cuarto día ya era un adorador, ya estaba hablando, ya cantaba. Ahora el problema es cuando me cambiaban la alabanza. Pero ya después de los 15 días, más o menos, ya yo iba todos los días a la iglesia. Después de los primeros 15 días me sabía casi todo las alabanzas que se cantan. Y yo era un verdadero adorador. ¿Cuántos dicen? A mi modo. Pero a medida que fui creciendo y fueron pasando los años, fomentando el temor a Dios en mi corazón, comencé a conocer más a Dios. Ya no era el mismo que en un tiempo, ya no era un niño espiritual. Y cuando se produjo ese crecimiento y cuando uno va alcanzando otro cierto nivel de madurez, que es dado por Dios, no que nosotros alcanzamos porque nosotros nos da la gana, sino que es dado por Dios el poder llegar a esos puntos de madurez, ya comenzamos a alabar. ¿De qué manera? De una manera diferente. La adoración se profundiza más y más. No es que venimos al Señor, hay muchos que por ahí tocan, ¿no? Están en el mundo y tocan algún instrumento y vienen a la iglesia y a los 15 días ya lo ponen como ministro y el tipo, un adorador. No. Hermanos, es un proceso en la vida del cristiano de ir profundizando en la presencia de Dios para aprender a conocerlo más y saber qué verdaderamente es lo que a Él le agrada y cómo Él nos demanda, hermanos, que nosotros le entreguemos esa adoración. ¿Van entendiendo, no? Vamos a Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6 dice la palabra de Dios en el año en el que murió el rey Usías, un rey muy próspero, un rey que llevó al pueblo de Israel, hermano, a una posición bastante privilegiada. Un hombre que gozó de paz y de riquezas a lo largo de todo su reino. Que según cuenta, hermano, los historiadores, tenía un vínculo de parentesco con el profeta Isaías. Y cuando este rey murió, el primo dijo, yo era el primo de Colón y se murió Colón y ahora ¿qué hacemos? Se cierran los comedores, se cierran los planes, sale la beca para los jóvenes, se terminó todo, el Naked Chamigo, el Zapucay, no hay más nada, ¿qué vamos a hacer? Murió Colón, ¿verdad que no? Bastante voluntario, no voy a objetar eso. Entonces él vio que había fallecido este rey y dijo, acá no sé qué va a pasar con Israel, se sintió compungido de corazón. Y en ese momento que se sintió compungido de corazón, tuvo una visión tremenda, hermano. Pudo ver la gloria de Dios. Isaías capítulo 6, versículo 5, si encontraste de arriba, ¿me haces el favor? Seis, 5. 6, 5, 6, 7. Entonces dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en una mano, en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio pecado. El 8, el último. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondió yo, heme aquí, envíame a mí. Acá podemos ver, hermano, en este pasaje, que la adoración auténtica es la respuesta del cristiano, del creyente, como usted quiera llamar, también una más llamada del cristiano, a la revelación de Dios. Cuando Dios nos es revelado, no nos queda otra cosa, hermano, que adorarlo. Es la respuesta que nosotros le brindamos a Dios. Si a mí Dios se me revela, hermano, y yo salgo con un domingo 7, voy a tener problemas. ¿Cuántos dicen? El profeta Isaías, gloria a Dios, tuvo esta revelación de la gloria de Dios y respondió de qué manera? En adoración. Ahora, ¿cómo respondió el profeta Isaías? Dijo, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey.
Jehová de los ejércitos. Mira qué tremendo, ¿no? O sea, el profeta, gloria a Dios, respondió, hermano, de una manera tremenda, en humillación. Él se reconoció y dijo, Señor, soy un cachivache. Sin embargo, he visto tu gloria. ¿Cuántos han visto la gloria? No le preguntaste que los cachivaches son cachivaches. Le pregunto una cosa. ¿Cuántos vieron la gloria de Dios en este lugar en su vida? La vieron, ¿no? ¿Cómo respondió? No se enojen, me parece que no están respondiendo como deberían. Ejemplo tienen la canción. O sea, les hago así media rápidas para que no me contesten. Porque yo sé que todos los que están acá vinieron por algo, vinieron están en este lugar. Y no están en otra iglesia. Vieron la gloria de Dios en su vida. ¿Cómo respondieron? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la pregunta no sería cómo respondieron. La pregunta sería cómo van a empezar a responderle a Dios de ahora en adelante. Porque Dios es lo que está demandando, no soy yo. Esta es la respuesta, hermano, gloria a Dios, del profeta. El profeta se dio cuenta cuál era su condición. Se reconoció. También entendió, hermanos, que la adoración tiene su origen en Dios. Yo no puedo adorar a Dios, hermano. No puedo. Ahora, cuando yo lo conozco a Dios, cuando tengo ese encuentro personal con Dios, cuando veo la gloria de Dios como le pasó al profeta, eso me mueve a adorarlo. ¿Están entendiendo, no? O sea, ¿qué es ver la gloria de Dios? Bueno, los que están, para los que están en esta noche en este lugar, la mayoría de los que estamos acá, vinimos ¿por qué? Porque estábamos... Ahora, cuando Dios te sacó de esa situación, a través de sacarte de esa situación, ¿qué vieron? Porque muchos dicen, ay, yo quiero ver al Señor sentado en su trono. Acordate cómo estaba tu vida antes de venir a este lugar. Fíjate cómo está tu vida, lo que Dios hizo en tu vida. La vida nueva que Dios te dio. ¿Quién te la dio? El pastor, te la dio los cielos, la selva de Dios, te la dio Dios. Ahora, ¿cómo vamos a responder a semejante, a tremenda cosa que Dios nos ha mostrado, nos ha dado? Adorándole, hermano. No. Ahora, si quiere hacer como hacen en otras iglesias, traiga un 500, un 600, un 700, puede. Pero lo mejor sería que le adoren. Es lo único que Dios demanda. Adoración y obediencia. Bueno, la meta de la adoración es brindarle, hermano, a Dios toda la gloria excelsa es para Dios. Eso es lo único. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Hay muchos cabezones hoy que están ahí pensando y se piensan que son ellos. Dios los empieza a usar un poquito, ven un milagro, ven esto y ya son ellos. Ya le ponen nombre ahí, ¿no? El pastor de la iglesia, del pastor tal. Y es más grande el nombre del pastor que el nombre del ministerio que Dios le revela. En la iglesia y en el culto solamente hablan de qué? Hablan del pastor, del pastor, del pastor. Y si tiene radio, hablan del pastor, el pastor, el pastor. ¿Y dónde queda Dios? ¿Quién se quiere llevar toda la alabanza? Bueno, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con tus hijos. Dios no comparte su gloria con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tu pariente, con nadie. ¿Van entendiendo? No, Dios es celoso. Dios exige toda adoración solamente a Él. Esa es la respuesta del creyente a la revelación de Dios. Pero es una adoración que es nacida ¿en dónde? En Dios, no nace en nosotros. Hay muchos que dicen, hoy no quiero cantar porque no siento cantar, no sé, no hacen, los jóvenes generalmente hacen así, y te ponen, no me nace, no siento. Entonces no, me quedo ahí porque, ¿para qué voy a hacer algo que no siento? A esas personas hay que decirle que en el infierno, el fuego sí se va a sentir. ¿Cuánto dice agua? No sienten. Es como que si yo siento hago y si no siento no hago. Ese no es cristiano. Jamás lo hace. Jamás. ¿Por qué, hermano? Porque en algún momento ha visto la gloria de Dios en su vida. Y viendo la gloria de Dios en nuestra vida no podemos hacer. Lo mínimo que podemos hacer es que vio que se cortaron los agradecimientos, ¿no? Con un montón de situaciones. Pero yo le decía a mi esposa, el otro día había una sierva de Dios en este lugar y dio 4 oportunidades. Y de 4 oportunidades que dio, el único que pasó fue el hermano de Dios que pasó, el siervo de Dios que pasó a cantar un himno. Y eso es una falta de respeto.
porque todos tenemos algo. Aunque sea, Señor, gracias porque siendo terrible cachivache todavía tenés misericordia de mí, hiciste resplandecer el sol, tu gloria sobre mi vida, mi familia está sustentada, aunque tengo la zapatilla con agujero, pero no estoy descalzo. Me levanté a la mañana cuando hay muchos que están muertos, yo respiré, me pude peinar, hay muchos que no tienen mano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una insensatez, hermano, el negarse, el agradecer o bendecir el nombre de Dios, es negarle la adoración a Dios. ¿Cuántos dicen? Pienso que este tema está quedando un poquito claro, te va quedando un poquito claro, que siguiendo un poquito de esta decisión, ¿no? Hermano, cuando más estudiamos la palabra es cuando mayor es el conocimiento de los errores garrafales que estamos cometiendo. Y yo como ministro no puedo seguir cometiendo errores. Y muchos dicen, la iglesia se va a ir, pero el Señor va a seguir estando. Dice gloria a Dios. Y Dios va a traer a aquellos que tengan un corazón dispuesto para ser cristianos, no para ser psicodélicos como andan en muchas iglesias, que usted no sabe si es un artista. Van a la iglesia y las personas todas con lentejuela, todo. Pero que mismo con todo el pelo colorado, ¿viste, Señor? Un colorado, no sé si transparente, medio que brilla. Dice, qué barbaridad. Y supuestamente estas personas líderes de qué pueden liderar. Imagínense que nosotros tengamos acá dando enseñanza a un grupo de jóvenes y tengo uno de esos pelos todo colorado, rosado, azul, todo brillante. ¿Qué le puede transmitir, hermano? Mundanalidad. ¿Cuántos dicen nada? Esas son las cosas que tiene que dejar de lado el cristiano para ser un verdadero adorador. A Dios no solamente lo adoramos cuando cantamos, a Dios los adoramos, hermano, con nuestra vida cotidiana, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de vestirnos, con nuestra manera de relacionarnos con la gente. Ahí es cuando nosotros manifestamos que somos verdaderos adoradores, que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿De qué verdad está hablando? Porque una vez escuché uno que predicaba, y la verdad decía él que lo que él creía. No, ¿qué es la verdad? La palabra. Dice, en espíritu y en verdad. ¿Y por qué dice en verdad? ¿Por qué no dijo en espíritu y en la palabra? Y si diría en espíritu y en la palabra, ¿qué sentido tendría eso del espíritu y la palabra? ¿Sabe por qué dice y en verdad sinónimo de la palabra? Porque acá, hermanos, acá está todo lo que el cristiano necesita para adorar a Dios. Acá está todo. Y acá no habla de reggaetón, acá no habla de homosexuales, acá no habla, hermanos, de hombres y mujeres que están cargados de pecado, que están ocupando los altares santos. No, acá habla de otra cosa. Acá Dios dice cómo debe ser la alabanza, acá Dios dice cómo se le debe cantar, con qué tipo de música se le debe cantar, está acá. Pero hoy no, hoy te salen con las modas. Hay que ser moderno, porque si no, ¿cómo vamos a traer a los jóvenes? Si que los traes del Señor. Si yo me tengo que preocupar por traer a la gente, yo vamos a estar fritos, hermano. Porque entonces la iglesia no es del Señor y no para el camino del ministerio. Si usted está necesitando hacer algo humanamente y en sus fuerzas carnales para alcanzar un beneficio en su vida, está totalmente equivocado, porque el que te va a dar ese beneficio es Dios, y no por tu fuerza, sino por su amor, respondiendo a tu adoración. ¿Cuántos dicen amor? A tu obediencia, a tu equilibrio, a tu centralismo en Cristo. ¿Van entendiendo, hermanos, qué es la verdadera adoración? Ahora, la adoración no solamente incluye en el dar, sino también recibimos. No estamos hablando de plata. Pasan tranquilamente, podemos empezar a tirar los billetes. Damos, pero recibimos. Cuando yo adoro a Dios, ¿qué recibo, hermano? Un derramamiento especial del Espíritu Santo en mi vida. ¿A cuánto les pasó cuando están adorando? Empiezan a adorar, hermano, de una forma desinteresada, empiezan a sentir como el Espíritu Santo se derrama, y después cuando terminamos la adoración, ¿a cuánto les pasó? Que abren los ojos y me preguntaba por qué quedan medio ahí como... ¿Qué es eso, hermano? Recibimos el derramamiento de la presencia de Dios en nuestra vida. A mí eso me produce una satisfacción que no se imagina. Para mí no hay nada más satisfactorio que sentir la presencia de Dios en mi vida. Y cuando es abundante, es mayor el gozo. ¿Cuánto dicen? Y no es solamente que nosotros le damos. Si nosotros adoramos, Dios también da. Damos y recibimos. Eso es lo que necesitamos entender nosotros en este día. Ahora, la adoración verdadera tiene que ser equilibrada con la mente, con las emociones, con la voluntad. Yo le digo, hermano Darío, pase cantando alabanza. Señor, y muestra la cara que está trompa de elefante. Ahora le quedaste sentado. ¿Cuánto dicen el otro? Pero esos muchos ministros que se han ido, ¿no? Que tocaban guitarra, a veces venían, pero yo les ponía claro. Pero hermano, ya con tu cara me está diciendo cosas, ¿sabes qué? Esto no es por obligación, no, la adoración incluye nuestra voluntad. ¿A qué?
al humillarnos y rendirnos a los pies de Jesucristo. No vamos a ir obligados. No tiene sentido. Si la gente se da cuenta, ¿cuántos mamás se dan cuenta? Yo tengo corazón. ¿Están entendiendo? Tiene que ser una adoración equilibrada, de lo que estábamos hablando hace un rato, con todo lo que implica nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, hermano. Es una adoración volitiva, influye, abarca e implica profundamente en nuestra propia voluntad. O sea, venimos a adorar a Dios por lo que es Dios. Yo no vengo a adorar a Dios porque el pastor me dice paz y cante. Entonces es que nos cortamos, y están, y que no siente, bueno, pero como no siente, entre que siente y no siente pasa, y no sabe si pasa o no pasa, y no sabe ni sabe lo que están haciendo. Entonces eso no llega delante de la presencia de Dios. Y sabe que, hermano, eso produce consecuencias negativas de tu vida. Porque nos estamos nosotros negando a darle a Dios lo que se merece, porque Él es excelso. Pero sin embargo, hermanos, después durante mucho tiempo en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar cotidiano, vivimos adorando al diablo y a sus fetiches de todo, con toda voluntad y con todo corazón. Hablando lo que no tenemos que hablar, diciendo lo que no tenemos que decir, haciendo lo que no tenemos que hacer. Al diablo sí lo adoramos, pero no nace. Es de adentro que sale. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero cuando tenemos que adorar a Dios, no me llamo porque no siento. No siento. ¿Hoy va a tocar la guitarra? No sé, no. Y si no siento, no siento. Esa persona no ha tenido jamás un encuentro personal con Dios. A veces hemos ido a lugares, a veces yo por eso no voy a ninguna iglesia porque es más problema, ¿no? La última que fuimos con mi esposa, a los 5 15, yo me decía a mi esposa, por respeto no salí, ¿no? Pero uno se molesta al ver, hermano, que lo que están presentando no es el Evangelio y el manejo que tienen no es el del Evangelio. Y si lo que nosotros hacemos no está conforme a los parámetros que Dios estableció en la palabra, Dios nos va a recibir. No terminamos siendo peor que los curanderos. Por lo menos los curanderos saben lo que están haciendo. Hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia y no saben lo que están haciendo. Adoran, como lo voy a retirar como la samaritana, pero a Dios a quien no conoce. Ahora, cuando hay una iglesia que adora de corazón, hermano, con todo su ser, como dice la palabra, amar al Señor nuestro Dios con mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Cuando nosotros ofrecemos ese tipo de adoración a Dios, ¿qué hace Dios? Escuche bien por acá. Fíjense cómo está tu iglesia. Yo te lo dije el otro día cómo estaba la iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia, hermano? ¿Cómo estaba la iglesia? Vos dijiste hoy que estaba fría. No está peor. Porque el frío por lo menos sabe que está frío, hay mucho frío que no saben. Pero ¿saben por qué, hermano? Porque lo que estamos ofreciendo a Dios no es lo que Dios está esperando recibir. Ah, pero ¿cómo aquellas iglesias crecen? Porque lo que le están ofreciendo no lo está recibiendo Dios. ¿Quién está recibiendo? Aquel que engaña y sigue sumando cachivaches. Y usted ve todo lo que está dentro de la iglesia y parece una complimenta, está lleno de coches viejos, cachivaches que nunca cambian. Sin embargo, cuando la presencia de Dios se manifiesta, la persona cambia. La persona deja de ser mundana, la persona deja de ser mundano, ya no roba más. O vemos iglesias llenas con 400, 500 y 1000 personas, de gente que sigue adulterando, de gente que sigue robando, de gente que sigue siendo farsantes. Esa gente no ha cambiado. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que cambia y transforma a las personas? El Señor. ¿A través de qué? A través de edificar su iglesia. Cuando Él edifica su iglesia, la iglesia cambia. ¿Y cuando la iglesia es edificada? Cuando la iglesia ofrece verdadera adoración. Ahí la iglesia es edificada. Porque Cristo es el que edifica la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. ¿Cuánto dicen? Ahí van entendiendo, ¿no? Ahora, sería un error. Como hay muchas iglesias, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros somos, como muchos me dicen, no, ustedes son un ministerio de poder, ustedes son de liberación. Entonces, vamos a hacer la parte esta y ustedes se encargan de los enfermos y ustedes se encargan de los endemoniados. Esta es una iglesia que siembra, entonces este predica el mensaje de la siembra para sacarle la plata a la gente. Y los otros son una congregación de adoradores. Se dedican nada más que a la alabanza. Y adoran. No, hermano. La iglesia del Señor no son muchas iglesias con distintos manejos. Es una sola iglesia fundamentada en una base firme de la palabra de Dios. Hay personas que se dedican, yo conozco iglesias sin nombre, pero que se dedican a la adoración y a la alabanza. Y ustedes ven los equipos y ven, hermano, los jóvenes, hay jóvenes ministros,
que se han preparado, pero desde ya chiquitito, hermano, que están estudiando música, tienen 14 y 15 años, y usted los ve y son como con los ojos cerrados, dan vueltas, patean las guitarras. ¿Viste lo que pasó allá donde fuiste vos? Pero ustedes ahí dicen, pero tremendo, pero hay un problema. No son adoradores, ¿saben qué son? Artistas. El ministro de alabanza de Cristo no es un artista, es un ministro de alabanza. No es un músico mundano que necesita vender discos, que necesita hacer festivales, que necesita hacer show. No, es un adorador. No cobra por cantarle a Cristo, porque cuando le está cantando a Cristo recibe de Cristo más de lo que la gente le puede dar. ¿Cuántos dicen? Ahí se ve la diferencia, hermano. Es un error. Hoy que muchas iglesias dicen, vamos a hacer esto en alabanza, porque a través de eso vamos a darle crecimiento a la iglesia. No. La alabanza es para el Señor y el Señor es el que edifica. ¿Cuántos dicen? Entonces, por ahí cuando usted escucha esas cosas medias raras, por ahí dice, no, porque acá esto, acá el otro. No es lo que dice la gente, es lo que dice la Biblia. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, 13. El foco de la adoración, hermanos, es singular. El foco de la adoración es singular, centrada en Dios. La adoración es para Dios, no es para nadie más. He escuchado personas que han estado en las iglesias y por ahí hay, generalmente las hermanas son las que tienen la mayoría de las iglesias, ¿cómo está? El talento de la voz, ¿no? De manera que por ahí ya empezaron a vocalizar y cantar y igual tienen ese don, pero ya después son ellas. Y la iglesia dice, tenemos a la adoradora tal, o tenemos a la cantante tal, y después ya es famosa. Y todo se centraliza en quién. Hoy tenemos un pueblo cristiano que han enloquecido a través de Marcos Witt, que es un terrible idólatra, o el otro idólatra también católico que es Alejandro. Las jovencitas se mueren cuando vino el año pasado, cuando vino Alex Campos acá al Domo del Centenario. Por Dios, Alex Campos. Vamos a escuchar una alabanza para Cristo. No, las tipas van a ver a Alex Campos, le tiraban la ropa interior. Y Alex Campos decía, ahí quedaba todo. Es tremendo, ¿no? Miren lo que hace el pueblo cristiano. Y la gente se muere, hermano, por comprar los CD de Alex Campos, rojo, kiosco, como se llama, rescate, que se no puede rescatar a nadie, y todo esos conjuntos que lo único que hace es transmitir mundanalidad, hermano, y una doctrina totalmente herética y diabólica. No están así, no son nacidos de nuevo. Y lo que están haciendo no lo están haciendo en el espíritu, no lo están haciendo conforme a la verdad, lo están haciendo en la carne. ¿Para qué? Para seguir sonando juntos, para meterle la mano al bolsillo a la gente, porque sin embargo millones de cristianos hoy andan vociferando esas alabanzas del diablo, hasta la raya. Qué tremendo, ¿no? ¿A dónde llegamos? Hechos capítulo 13, ¿encontraste, Darío? A ver. 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando a estos, gloria a Dios, al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, gloria a Dios, y los despidieron. Entonces, la atención de la iglesia, hermano, gloria a Dios, tiene que estar, la adoración de la iglesia tiene que estar puesta ¿en qué? En Dios. Cuando la adoración de la iglesia está puesta en Dios, Dios habla, Dios te muestra, Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y ahí es cuando el cristiano comienza a tener una vida santa, una vida sana, una vida justa, una vida victoriosa. Como predican hoy, la vida victoriosa no es, hermano, que tengo plata, tengo coche, tengo esto, y se abocan a lo material y dejan a Dios de lado. Y no es lo tiene que dar Dios en nuestra vida. Y ahí cuando somos verdaderos adoradores y nuestra adoración está centrada en una forma singular solamente en Dios, Dios habla. Hay muchos que dicen, y me preguntan siempre, ¿y por qué Dios no me habla a mí? ¿Y a quién estás adorando? ¿Cómo está tu vida? Con tu testimonio de vida, ¿a quién estás adorando? Cuando cantás o cuando supuestamente entregás algo a Dios, ¿de qué manera lo haces? ¿En dónde está puesta
¿Dónde está tu óptica? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que está? Porque hoy visualizan coche, camioneta, pero sería más bueno que visualicen la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen la verdad? Eso sería la mejor visualización que tendría que tener la iglesia en este tiempo. Ahí yo te puedo asegurar que el Espíritu Santo habla. Ahí el Espíritu Santo se manifiesta. Ahí el Espíritu Santo sana. Ahí el Espíritu Santo te hace tener. Aunque no tengas, hermano, un chícharo en tu casa para comer, un garbanzo, un arroz, vas a comer ese arrocito, pero vas a tener una vida victoriosa, porque vas a estar santo, sano, limpio, bendecido, fortalecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, hoy desviaron esa atención, ¿por qué? Por ir tras lo material. La adoración de la iglesia tiene que estar puesta en el Señor. Reitero, hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. La oración y la alabanza son esenciales, hermano, para poder ofrecer buena adoración. Adoración aceptable a los ojos de Dios. Si no hay oración, si no hay una buena alabanza, hermano, estamos perdiendo. Por eso la oración es importante. El cristiano tiene, si usted no ora, si usted no esto, si usted no aquello, no busca de Dios, ¿cómo va a estar? En la carne. Y si usted está en la carne, lo que usted va a ofrecer, ¿cómo va a ser? ¿Fruto de qué? De la carne. ¿Y los frutos de la carne qué son? No son frutos, son obras de la carne, se van a manifestar. ¿Y las obras qué son? Obras muertas, no son frutos. Pero cuando estamos en el Espíritu ofrecemos algo bueno y grato a Dios. ¿Por qué? Porque lo que ofrecemos tiene vida, da fruto. Nosotros brindamos un fruto de adoración y podemos decir que es un fruto porque el fruto es algo que trae vida. Sin embargo, cuando ofrecemos algo en la carne, mostramos muerte. ¿Cuánto dicen? Por eso es necesario, hermano, que tiene que haber oración. Estoy viendo, ¿no? Me gusta porque se están medio juntando, están ayunando. Yo quisiera verlo dentro de 15 días cuando ya tengamos el techo, hermano. Quisiera ver los valientes que van a estar orando acá, a las 6 de la mañana, un verdadero ayuno, una verdadera enseñanza y una verdadera adoración. Hasta las 6 de la tarde, ayunando y orando. Yo quisiera ver los adoradores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí vamos a ver si estamos adorando y vamos a ver la calidad y el tipo de lo que le estamos ofertando a Dios. Ese es mi anhelo, hermano. Ya le digo, aunque sea desparramada las chapas, quiero tirar acá. Estoy ansioso, hermano, quiero ver a los adoradores. De 6 de la mañana. Y 6 de la mañana, porque empiezan los adoradores, llegan a las 6, el otro llega a las 8, el otro se quedó dormido, llega a las 11. Y uno te viene a las 6, pero a las 10 me tengo que ir. Qué bueno, claro. Le chifla el estómago. Tengo una actividad, ¿para qué? Para ir a comer su rico choripán en la casa. Pero él ya adoró 2 horas. No sea mentiroso. Qué tremendo. No se enojen conmigo, por favor. Ese es el tema que estamos tocando, hermano, la verdadera adoración. Hemos pasado, cuando estábamos a cargo de las asambleas de Tuzangó, vos estuviste conmigo un domingo, que estábamos ayunando, no sé qué, y llegaron el pastor presidente, llegó la cúpula administrativa de la iglesia, el domingo el ayuno, ¿no? Estaba a cargo, pastoreando la obra, sí, todo el pueblo ayunaba y oraba, los que iban. Llegaron de la cabeza del ministerio y llegaron. Pararon, hermano, a revisarse. A los 5 minutos se levantaron, cantaron un himno y se fueron. Y yo lo miraba a los soldados, estaban hermanos, estaba Monzón, no sé si estaba soltero, ya estábamos los ministros. ¿Qué onda? Nosotros llevamos como 2 horas que estábamos orando. 4 días fueron y empezamos a las 6 de la mañana. Y eran las 9 y estaban dando vueltas y nos miraban. Y yo me dice, ¿cuándo van a terminar ahora? Yo me levanto y voy a hablar con el vicepresidente. Y me dice, ¿pero por qué oran tanto? ¿Cómo por qué oran tanto, hermano? No. Nosotros oramos 5 minutos nomás. Ah, bueno, está bien. ¿Qué te voy a decir? Es el vicepresidente. ¿Cuánto dice que no te gusta? Pero después vemos, hermanos, que ellos no reciben, no hay talento, no hay dones, no hay unción, la gente no se sana, no pasa nada, Dios no se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios no está. Esas cosas pasan ¿cuándo? Cuando Dios está. ¿Y cuando Dios está? Cuando su iglesia está siendo edificada. ¿Por quién? Por Él mismo, porque Él está edificando, se tiene que estar. Y pasan esas cosas. Hay gozo, hay alabanza. No importa, hermano, lo que no tengas un pan para comer en tu casa, no importa, no solo de pan vivirá el hombre. En su tiempo Dios te va a dar. Pero nuestra vista, nuestra misión es primeramente adorar a
a Dios. Dios es el centro de nuestra adoración. ¿Cuánto dice? Ahora vamos a ver tres clases, hermanos. Tres tipos de adoración, los verdaderos tipos de adoración. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 17. Gloria a Dios. Y usted fíjese, hay tres tipos de adoración. Primero, la adoración ignorante. Segundo, la adoración vana, sutil, ligera, hueca, dijo apóstol Pablo, o sea, vacía. Y tercero, la adoración verdadera. Adoración ignorante, una adoración vana, pero tenemos también la adoración verdadera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos allá a Hechos 17. Y vamos al versículo 22. Este es el pasaje cuando Pablo estaba no con Silas ahí de Berea y pasaron después por Atenas. Dice, versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, atenienses, en todo esto observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Ahora, ¿por qué eran ignorantes? O sea, los atenienses, los griegos, eran, o sea, tan religiosos como pasa hoy, hermano, tan corrientes, más que nada, y tenían altares hasta al gato manco, un altar al gato manco, porque cuando el gato manco dice miau, se me sanan las verrugas. Yo me pasé la cola del gato y se me sanó la llaga con un altar al gato manco. Después el perro acá en Corrientes, disculpen los hermanos allá no, pero no quiero ofenderlos, pero acá en Corrientes tenemos, está el gaucho Lega, está el gaucho Gil, hasta me parece que hay gaucho Matecocido, ¿para qué tanto? Una vez, ¿te acordás, Ana? Se manifestó a un bicho acá en Mintaferrí, que el gaucho Matecocido, ¿qué te lo conocido? Hermano, yo el gaucho Matecocido, ¿dónde lo vinimos a meter? Digo, mi esposa. Pero, ¿o no? Ayer antes la Cruz de los Milagros, y cuando no es la Cruz de los Milagros esto, y cuando no es la Virgen en Buenos Aires la que desata nudos, la otra que lo bata, la otra que vende los nudos, está la otra que llora sangre, la otra que le sale sangre por los pies, o no, la otra que le chorrea aceite, y toda la gente, hermano, o sea, el ser humano, ya de sus entrañas, tiene esa necesidad de adorar a alguien. Siempre. Vamos para las hermanas se pone mi novia con Robert Redford, 2011. Una versión 2011, un Brad Pitt, ¿no? Y sale con su Brad Pitt y dice, ay, adora a su novio, se muere por su novio, sueña con su novio, hasta ora por su novio. Su novio acá. Y los hermanitos se agarran con una rubiecita ahí bien delineadita. ¡Wow! Se mueren por la rubia. Ahora piensan en la rubia, comen con la rubia, sueñan con la rubia. Adoran a su novia, adoran a su novio, adoran a su esposo. ¿O no? ¡Ay, mi hijo salió rubio! ¡Ay! Adoran a su hijo. ¿O no? Porque le salió ojos claros y se mueren. Adoran a los ojos. ¿O no? Adoran un perro. Teníamos una hermana que decía sus afectos, que tocaba un perro y se moría ella. Eran sus afectos. Adoraba a los perros. Se nos fue la chiquitita. Adora a los gatos. Pero, hermano, ya es algo en la naturaleza del hombre. Tiene esa necesidad. Le urge tener algo a lo que adorar. Necesita adorar algo, lo que sea. Moisés estuvo 40 días y 40 noches recibiendo la poderosa revelación de la palabra, de los mandamientos, de la ley de Dios, en el monte Sinaí. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Enseguida atormentó a Aarón, ¿para qué? Para que le haga, cuando vieron los becerros, estos son los que nos sacaron de la tierra de Egipto. Qué tremendo, ¿no? Es algo que está en el corazón del hombre, hermano. El ateo dice, yo no creo en nada. Sin embargo, está creyendo en que no cree en nada, cree en algo. Necesitan creer en algo, necesitan aferrarse a algo. Eso es algo, hermano, que ya es propio de la naturaleza caída del hombre. Sin embargo, el cristiano también, hermano.
viven buscando qué adorar. Adoran pastores, por eso me quedo tranquilo que a mí nadie me está a adorar. Adoran pastores, adoran cantantes, adoran predicadoras, predicadores. Eso está totalmente en contra de la voluntad de Dios, hermano. La alabanza para quién es. Para Dios, la gloria para quién es. Para Dios. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, hermano. Tenemos cambiado lo que es el sentido de la adoración. Es una adoración ignorante. Adoramos a quien no conocemos. Hoy en las iglesias adoran de Dios y le hablan de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para toda su iglesia? Que seamos ricos, que ganemos las naciones, que tengamos la mejor casa. Lo dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2, 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, los pastores conocen lo que dice la palabra de Dios. Son ignorantes. Ahí se han levantado pastores bajo las piedras que se autodenominan pastores ahora, yo conozco unos cuantos por ahí. Hemos chocado, pero bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pero no conocen la palabra. No conocen la palabra. Ellos adoran a Dios. ¿Cómo voy a adorar, hermanos, a alguien a quien yo no conozco? Cuando yo vine la primera vez al Señor, no conocía todavía a Dios. Pero ya después de varios años ya tengo que conocer a Dios a través de su palabra. Si no, voy a seguir adorando. Hacemos el gaucho gil, ¿o no? Con el gaucho gil puedo decir mala palabra, puedo ir al casino, puedo seguir robando, puedo seguir matando. El gaucho gil es nada. Él me ayuda. ¿Cuántos dicen a Dios? Pero sin embargo a Dios todas esas cosas no le agradan. Y si yo sé que esas cosas no le agradan y vivo con una forma totalmente desagradable a Dios, pero le estoy adorando, quiere decir que estoy adorando ¿qué? A quien no conozco. ¿Qué es? ¿Cómo es mi adoración? Es una adoración ignorante. Por eso le estoy hablando de lo que es la ignorancia, hermano, en cuanto a la adoración. Ahora, tenemos que conocer a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? No es, yo regalé que tenía, me habían regalado la foto esa de Jesucristo. No es una estampa, no es una foto conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocer a Dios es conocer su palabra, sus estatutos, sus leyes, sus mandatos. Eso es conocer a Dios. Cuando yo conozco su palabra, conozco el carácter de Dios. Conozco que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Conozco que mi situación es una situación terrible, pero también me da a conocer la Biblia que Dios me va a ayudar a salir de ella y que nunca me va a dejar y nunca me va a desamparar, siempre y cuando yo lo adore. Eso es conocer a Dios. Ahora, en Oseas, capítulo 4, versículo 6, después léalo en su casa, dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Se acuerdan que yo les dije hace unos días, tocamos ese pasaje en el programa de enseñanza? Y le hablamos que la ignorancia que tenía el pueblo de Dios no era en cuanto, gloria a Dios, a la ley y los profetas, sino era, le faltaba conocer a Dios, no conocían a Dios. Era el pueblo de Dios, pero no conocían a Dios, porque no querían hacer su voluntad, solamente querían lo que venía de la mano de Dios. Lo que pasa en las iglesias hoy, las iglesias no van a buscar el rostro de Dios, hermano, van a buscar su mano, van a buscar la mano de Dios, van a buscar el favor, van a buscarlo de Dios, las añadiduras. Sin embargo, nosotros tenemos que poner nuestra vista solamente en Dios. Ahora, todo en cuanto lo que hace a la adoración está en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Muchos tienen, hermanos, celo de Dios, pero no conforme a la palabra, sino conforme a su humano conocimiento, conforme a la ciencia, vamos a decir. Colosenses capítulo 3, versículo 17. ¿Encontraron? Colosenses 3, 17, dice la palabra de Dios. Y todo lo que hacéis, ¿se acuerdan lo que yo les dije la otra vez, no? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo ¿para qué? ¿Para qué? Todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo ¿para quién? Hacedlo para Dios. ¿Qué es hacer algo de palabra o qué es hacer algo de hecho? Todo. Qué tremendo, ¿no?
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hacemos, hermano. Por eso cuando leemos las Escrituras acá, ¿cómo lo hacemos? En el nombre de Jesús. Muchos nos critican. Ustedes son solo Jesús. No. Creo en Dios, amo a Dios, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Jesucristo murió, resucitó, tengo muy claro, hermano, cuál es mi fe. Pero tengo muy claro lo que dice la palabra. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo único que me dice a mí la palabra para hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué es? Bautizar. Yo los estoy bautizando a ustedes. Imagínense que me estoy mojado. Es lo único, hermano, que se me manda a hacer. Es lo único que la palabra dice, que nos manda a hacer Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo dijo Jesús, es bautizar. Nada más. Pero acá nos dice el Espíritu Santo a través de la boca de Pablo y de la mano, puño y letra de Pablo, que todo lo que hagamos en nuestra vida, de palabra, con testimonio y de hecho, tiene que ser en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Esa es una verdadera alabanza. Por eso nuestra vida dice mucho. Nuestro testimonio lo da nuestra vida. Damos testimonio con nuestra vida. Es la mejor manera de nosotros mostrar, hermano, dónde está centrada, gloria a Dios, nuestra adoración. Cuando el Señor nos es revelado, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Están entendiendo? Usted lo hace así, si no lo hace, empieza a hacer. Y si no, ya Dios le va a dar fuerza. Pero en algún momento lo va a tener que hacer. Estas cosas, hermano, no son opcionales. Son mandatos que Dios ha dejado en su palabra y quiere que nosotros cumplamos. Ahora, cuando el hombre, hermano, quiere adorar a Dios conforme a lo que no ha sido revelado, comenzamos a ver todos los problemas que tenemos en nuestra iglesia. Peleas, discusiones, divisiones, ministerios que se cierran, uno que se va para allí se lleva la mitad o más de la mitad de la iglesia, que estafan a la gente, que seducen, que hacen mercadería de la gente, que le meten la mano en la vida, que los roban en el nombre de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, desvirtuamos el foco de nuestra adoración, comenzamos a ver todos los problemas que se están manifestando en este tiempo dentro, gloria a Dios, de la iglesia. ¿Por qué? Porque comienzan a exaltar al hombre. Viene acá una campaña y dice, viene tal, y la gente se desespera y va todo corriente a un estadio del Chaco y a veces se pagan una entrada para escuchar el mensaje de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando vienen a un lugar así chiquito como este, acá les damos con la palabra y dicen, no, esto no es lo que yo vine a escuchar. ¿Se acuerdan, hermano, cómo te dijo? Esto no es lo que yo vine a escuchar. Menos mal que no me cobramos la entrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se dan cuenta, hermano? Pero cuando le venden un boleto cambiado, eso sí, porque alimenta la carne. Entonces vamos a adorar a Dios. Es una adoración ignorante. Ahora, vamos allá al Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Mateo 15, versículo 3. Mateos 15, 3. Dice la palabra de Dios. Vamos a hablar ahora de la adoración vana. ¿Qué es una adoración vana? Respondiendo él, les dijo, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Los judíos honraban y adoraban a Dios, pero como a ellos les parecía. ¿Te acuerdas que trajimos una enseñanza acerca de este pasaje? Ellos todo lo que tenían decían es corbán, o sea, consagrado para Dios, y como está todo lo que tengo consagrado para Dios, viene la viejita, no te puedo dar, no tengo para vos, viene el viejito, tampoco tengo para vos, porque todo lo que tengo ya lo consagré para Dios. ¿Para qué, hermano? Para no ayudar a su padre y para no ayudar a su madre. Como sabían que estaban condenados por la ley, pero eran tan rapiñeros, eran tan egoístas, hermano, eran tan avaros, que ni siquiera con sus padres bien querían compartir. Entonces, esto es corbán, todo consagrado para Dios. Y Jesucristo que le dijo, invalidáis la ley de Dios, siguiendo mandamientos y tradiciones de los hombres. Cuando seguimos las tradiciones de los hombres, invalidamos los mandamientos de Dios. Invalidamos la palabra de Dios. La palabra de Dios se desgasta, hermano. La palabra de Dios pierde fuerza en nuestra vida, que no estamos haciendo su voluntad, que nos estamos
desviar para esa tradición. ¿Cuántos dicen eso? Yo me encontré con este pastor hoy, ¿no? Y andaba vendiendo él su sábana y su mesita, esa que me la hago yo, ¿no? Y justo lo contrario, yo me estaba sacando mi mercadería y nada, no me entraba, ¿no? Empezamos a hablar de algunas cosas y me dice, bueno, ahora Dios te va a prosperar. Sí, hermano, yo confío en el Señor. Si Dios prepara, prepara, y si Dios no prepara, no hay ningún problema, Dios sabe. O sea, yo no salgo desesperado a la calle a juntar millones porque soy un hijo de Dios. Si me dan millones, me dan millones, y si no, que sea que me dé para, se me pincha la bicicleta, 5 pesos para el parche, ¿cuánto se me olvida Dios? Igual le doy gracias, o no, hermano, igual le damos gracias a Dios. Y él me dice, salí ahora y declará. Tenemos que declarar. Y yo la miré, me callé la boca, no dije nada. ¿Por qué, hermano? Porque eso no está en la palabra de Dios. Eso no es bíblico. Todo lo que hacen las iglesias hoy no es bíblico. ¿Qué es? A uno se le antojó y dijo. Metafísica, ¿se acuerdan cuando teníamos la metafísica cristiana? Metieron la metafísica de Connie Méndez, metieron la metafísica de John Bichot, el libro La Cuarta Dimensión, empezaron a sacar esas cosas raras, una iglesia con propósito de Rick Warren, y se empezaron a alimentar esas cosas medias raras, y uno dijo, yo decreto, y el otro dijo, yo declaro, porque somos hijos de Dios. ¿Lo hizo aquel? ¿Lo hizo aquel? ¿Lo hizo aquel? ¿O qué pasa? Lo hacen todo. ¿Es bíblico? No. ¿Qué es? Una tradición, se está haciendo una tradición. En la iglesia dice, me cubro con la sangre de Cristo. Y sale con todo chorreando sangre por ahí, para que el diablo no lo toque. Pero capaz que el diablo le dice, ay, mirá que todo sangrado, aquí no lo toque. ¿Se acuerdan que yo les enseñé para lo único que servía la sangre de Cristo? Para limpiarnos de toda maldad. Limpia, borra nuestros pecados. Pero con la sangre de Cristo no reprendemos demonios, con la sangre de Cristo no es un cubre auto, cubro mi auto con la sangre de Cristo, no es una pintura, cubro mi casa con la sangre de Cristo, una sábana, las cubro a mis hijas para que se vayan a la escuela con la llama toda sangrada en la calle. Eso no tiene fundamento bíblico. ¿Qué es eso, hermano? Una tradición. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo algo que no tiene sustento. Fíjese qué sutileza tiene el diablo, que esto ya es una tradición, todos hablan y se cubriste con la sangre. Es algo que se viene transmitiendo. Pero a uno que se le ocurrió, pero no, la Biblia no dice que se haga así. Y todos lo hacen, ¿por qué? Es una costumbre. Hay una iglesia que se lavan los pies para la Santa Cena. Y muchas iglesias lo hacen. ¿Y por qué? Apóstol Pablo dice, lo que yo recibí del Señor los mando, lávense todas las patas, manga de cochina, y después participamos en la Santa Cena. ¿Eso es lo que dice Apóstol Pablo en Corintios 11? No. ¿Y por qué lo hacen? Tradiciones de los hombres. Y a través de esas tradiciones humanas que metieron dentro de la iglesia, ¿qué hacen, hermano? Que la palabra de Dios, que la profecía se debilite y se pierda. Se pierde de tal manera que hoy en las iglesias no se predica el evangelio, se predica mundanalidad, corrientes del mundo y tradiciones de hombres, ignorantes y apóstatas. ¿Cuánto dicen amén? Fíjese hasta dónde, hermano. Y hace que su adoración sea que vana, o sea que es algo vano, que no sirve. No sirve. El hermano constructor, vamos a hacer una viga y vamos a hacerla con caminarlo nada más. No le vamos a poner piedra porque es cara y cemento es caro. Entonces, ¿qué le ponemos? Caminarlo nomás. Y cuando sacamos las 2 semanas, sacamos el cajón, ¿qué pasa? Se cae todo. Ese fue un trabajo en vano. ¿Valió de algo? No valió de nada. ¿Qué fue? Una pérdida. La adoración de este tipo, una adoración vana de la iglesia, ¿qué es? Es pérdida de tiempo. ¿Surte efecto? Ninguna. ¿Nos va a dar algún beneficio? Ninguna de parte de Dios. ¿Vamos a ver algún resultado? Tampoco. ¿Qué hicimos? Perdimos tiempo. ¿Dios lo recibió? Ni siquiera lo vio. ¿Cuánto dice la? Eso es una adoración vana. Ahora, vamos a ver lo que es la adoración verdadera. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Evangelio según San Juan capítulo 4. Los cristianos, hermanos, siguen teniendo los mismos pensamientos que los judíos en aquel tiempo. Por eso tengan mucho cuidado cuando andan escuchando, a veces en la radio, porque escuchamos tantos mensajes en la radio que vamos ahí a veces, no sabemos, será así, porque a veces nos confundimos, ¿no? Con una hermanita que decimos, y será para ver lo que dice este, y el otro dice otro, y el otro dice otro, y allá el pastor nos da duro con la palabra, y al final, ¿quién está aquí? Estoy confundido, ¿vale? Así que hacen muchos cristianos, y terminan siguiendo las tradiciones de los hombres y hacen la palabra de Dios infructuosa. Ahora,
La adoración vana, hermanos, es cuando el hombre está dispuesto a obedecer al hombre y no a la palabra de Dios. Cuando estábamos allá en Juan 23 que teníamos los ministros de alabanza, ¿te acordás, Darío? Había uno que me costaba, de que tenía que estar mínimo 1 hora y media antes del culto orando, y no le entraba mal, llegaba medio minuto antes del culto. 1 minuto y medio, no, 1 minuto y medio, pero era una cosa que digo, Señor, ¿cómo hago con esta gente? No entiende, porque ya venían acostumbrados a un manejo, porque el manejo humano. Y lo que ofrecían era mano, Dios no lo recibía. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo los preceptos de los hombres. Hoy un verdadero adorador, un ministro de alabanza, un ministro de la palabra, cuando quiera adorar, a Dios, tiene que dejar acá la palabra, porque acá está todo lo que nosotros necesitamos. Acá están las bases de la palabra. No necesitamos nada de afuera. Hoy la iglesia metió muchas cosas del mundo y se conformó al modelo del mundo. Y lo que le está ofreciendo a Dios, Dios no lo recibe. Pero hay alguien que se lo está recibiendo y se está aprovechando. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 24. El que encuentra que lea, por favor, en voz alta. Dios es espíritu, porque los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, el que ofrece, hermanos, una adoración ignorante, intenta, se esfuerza por adorar a Dios, o una adoración vana, pero no es conforme a la verdad. Y si no es conforme a la verdad, no llega a la presencia de Dios. Ese es uno de los errores que están cometiendo hoy en las iglesias, hermanos. Aparte, es culpable, escuche bien, no solamente que lo está haciendo de una manera equivocada, sino que también es culpable de ofrecer a Dios algo de una manera indebida. Cuando el pueblo de Israel llevaba los sacrificios, llevaba muchas cosas, no hacían conforme a una forma que Dios no lo había establecido, ¿qué pasaba? Dios lo rechazaba. Cuando nosotros llevamos una adoración fuera, hermano, de las normas que están establecidas en la palabra, justamente por Dios mismo, ¿qué hace Dios? La rechaza. Somos culpables, hermano, de ofrecer algo indebido y defectuoso a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, entonces cuando estamos adorando, hermano, a todo caso. Por ahí si no siente, trate de sentir, porque es obligación de sentir. O sea, no es que Dios lo obliga a que sientas. Si Dios ya te mostró tu gloria, Dios ya te hizo sentir que Él es verdadero, que Él es real. ¿Qué le queda a usted? En pago a eso, ¿qué tiene que hacer? Adorarlo. O Dios te pide como iglesia universal. Venda tu casa para Dios. Venda su auto. Sacrifique. ¿Te pide eso Dios? ¿Te pide plata a Dios? ¿Te pide que pactes 500 y 600 pesos como algunas iglesias? ¿Te pide eso Dios? ¿Qué te pide? Que la adores, nada más. Nada más. Cuando se encuentran con su novio, ¡ay, mi novio, mi novio! Cuando ven al hijo, ¡ay, adoran a cualquiera! Más de lo que tendrían que adorar a Dios con eso. No les digo que no ame a sus afectos, pero ya adorar, hermano, la adoración es un honor solamente que corresponde a Dios. Nadie puede ocupar ese lugar, porque si no se va a meter en el muchos adoran a la esposa, adoran a la esposa, adoran y a Dios lo tienen ahí. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, el que ofrece adoración verdadera hace todo lo que a Dios le agrada, pero también hace todo lo contrario a lo que hacíamos nosotros dos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Ya terminamos. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1, 9. Dice las Escrituras: Dios, a quien sirvo en espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros, gloria a Dios, en todas mis oraciones. Ahora, Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis, gloria a Dios, oraciones. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que estamos leyendo, no? ¿Cómo hacía las oraciones Pablo? ¿Y cómo servía Pablo a Dios?
¿De qué manera lo hacía? ¿De qué manera? En espíritu. Pablo servía a Dios en espíritu. No lo hacía de una forma carnal. Para nosotros poder adorar legítimamente a Dios, ¿cómo tenemos que servir? Si no, ¿tu adoración qué es? Es vano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una adoración en espíritu es una adoración en espíritu, pero no el espíritu de la prostituta, de Jezabel, y el espíritu de la mundanalidad que están metiendo en la iglesia hoy. Con la danza, con la fanfarria, con todo el cachivacherío que meten en esos actos mundanos que supuestamente son para Dios. ¿Cómo se adora a Dios? En espíritu. ¿Qué tiene que ver el espíritu con la carne? ¿Tiene algo que ver el espíritu con la carne? Nada. ¿Qué son? Contrarios. ¿Tiene algo de espiritual esa carnalidad que vemos en las iglesias hoy? Nada. ¿Es adoración verdadera? No. Es una adoración vana, y no solamente vana, sino ignorante. Lo hacen de esa manera porque no conocen a Dios. Como dijo Marcos Witt, y tuvo la desfachatez de sacar un video en internet, que lo estuve mirando en YouTube la otra vez, que Cristo creó el reggaetón. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Hermano, él es un pastor, supuestamente. Yo siendo pastor para decir eso, tengo que estar muy loco, hermano. Ya reivindicamos acá la barbaridad. Le entregó su puesto a Danilo Montes de una iglesia como de 70.000 personas. Pero ¿a quién van a buscar a Dios? A Marcos Witt. Yo lo he visto varias veces, no pero he visto la palabra de Dios. Pero fíjese qué barbaridad. Que Cristo creó el reggaetón. Eso es una abominación, hermano. Ahora, ¿por qué lo hacen, hermano? Porque están sirviendo a Dios en la carne, no en el espíritu. Dios lo que recibe no es carnal. Lo carnal Dios no lo recibe, hermano. Dios recibe ¿qué? Lo espiritual. Eso es lo que recibe Dios. Cantos e himnos espirituales. Imagínense, apóstol Pablo y Silas, después de haber sido golpeados, azotados, bailando un reggaetón, haciendo un reggaetón cristiano ahí, y se sacaron los billetes. ¿Vos viste el video ese de los premios ARPA, no? Cuando hacían todo ese que... No, ¿a quién era que le prestamos ese? Nunca más, no sé quién viene ese CD. Los premios ARPA, o sea, los premios de la música cristiana, los tipos los Emmy cristianos. Vi cada cosa y dije, mi esposa, estás loco, mira lo que están haciendo. Y todo, porque por Dios, eso es en la carne. Y no es en la carne, ¿cómo es? En el espíritu. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Anótelo, después usted lo lee en su casa, se lo leo yo, se lo leo más rápido. Efesios 6, 18. Para que usted pueda ver que es el espíritu. Dice la palabra de Dios. Efesios 6, 18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el espíritu. Por eso decíamos, hermanos, vamos a ver los domingos, los adoradores, porque la oración es un complemento de la adoración. Si hay oración, hermano, un pueblo fundamentado, un cristiano fundamentado sobre una base de oración, tiene que ser espiritual. Un cristiano que ora y que busca de Dios no puede ser carnal. No sé si me explico. Y si no, no está hablando a hacerle creer a alguien, pero Dios no se traga ese cuento. Por eso la oración es fundamental, porque la oración nos llena de Dios. Y ahí comenzamos a tener nosotros ser vivificados en nuestro hombre interior, lo espiritual. ¿Para qué? Para servir a Dios en espíritu. Entonces, acá podemos ver que el apóstol Pablo, gloria a Dios, servía a Dios en espíritu. Y adoraba a Dios en espíritu. Cuando estaban adorando a Dios, hermano, cantaron con Pablo y Silas, cantaron en el cepo de la cárcel. ¿Y qué pasó cuando cantaron himnos? Dios se manifestó, dio su ángel, rompió los cepos, abrió las cadenas, abrió las puertas de la cárcel. ¿Por qué, hermano? Porque su oración era verdadera. Cuando usted está en lo peor, cuando está ya en el fondo de la olla, que ya no puede salir, y el agua lo rebalsó, y su adoración es verdadera, ¿qué va a pasar? Va a seguir sufriendo, pero Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Porque Dios va a ver, hermano, que tu adoración es verdadera. Pero fijémonos de adorar a Dios, hermano, de verdad, no como nos apretan los zapatos. Porque muchos cuando le apretan los zapatos hasta lloran en la presencia de Dios.
después se olvidan hasta que lloraron. Eso es una falsa. Ahora, vamos a 2 Corintios, anote ahí, Romanos 6:17. Y después lo lee en su casa. Necesitamos adorar a Dios de corazón, hermano. Tenemos que hacerlo con amor, con gozo, de una forma sincera. Necesitamos, gloria a Dios, que nuestra adoración sea verdadera, en espíritu y en verdad. Ahora si vamos a Mateo, ya terminamos, capítulo 7, gloria a Dios, versículo 21. Mateo 7, 21. ¿Encontraron? Mateo capítulo 7. Mateo 7, 21. Ahí va. No todo el que me dice Señor, Señor, gloria a Dios, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, no es suficiente, hermanos, servir a Dios según nuestros propios gustos y nuestros propios placeres. Tiene que ser conforme a qué? Conforme a lo establecido en su palabra. ¿Quién es el que pone las reglas? ¿Quién es el que dice cómo se hace? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Qué tremendo, ¿no? ¿Será? Ahora, cuando nosotros, hermanos, hacemos las cosas según la voluntad del Padre, estamos adorando en espíritu, pero también estamos adorando en la verdad. ¿En qué verdad? En la verdad de los lineamientos de Dios establecidos en su palabra. Ni a diestra ni a siniestra, aunque me salga mal, aunque yo sepa cuál es mi condición, pero me estoy esforzando por hacerlo como a Dios le agrada. Y si en esta condición hoy no lo puedo hacer, bueno, hoy no voy a hacer mañana, no voy a venir a hacer algo ignorante y vano. No sé si me explico. Hay muchas personas que cayeron en pecado, hermano, y no quieren dejar de ministrar. Yo no ministro de la base, porque la gente da aplauso. Ah, te aplauden algo, yo pensé que la aplaudían así. Esa no es una, no están ofreciendo, hermano, algo bueno, algo grato delante de Dios. Ahora, los que adoran en espíritu y en verdad, y acá le ponemos mucho, son 5 minutos, son aquellos, escuche bien, que con su vida, hermanos, en su día cotidiano, reflejan esa adoración al Padre a través de Jesús. A través de ir reproduciendo, o esforzarse por empezar a reproducir con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, el carácter de Dios en nosotros. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir, hermanos, madurando. Por eso la iglesia necesita ser una iglesia edificada en la palabra de Dios, para que pueda madurar. Si no, hermanos, vamos a quedar enanos espirituales. Ya estamos a las puertas, Jesucristo está pronto, presto para venir a buscar a su pueblo. ¿Y saben por qué no lo está haciendo? Yo quiero creer que no lo está haciendo, porque el Señor ve la condición de su iglesia y se da cuenta. Los millones y millones de cristianos que están ofreciendo cosas que Él nunca ha pedido. Y de una forma que a Él no le agrada. Tienen su palabra, pero cada uno hace conforme le parece. Están siguiendo tradiciones y mandamientos de hombres. Yo decía, hay iglesias que dicen, acá no se puede hacer esto, acá se lavan los pies, allá no lavamos la oreja, acá tenemos que tener pelo largo, acá no usamos corbata, acá usamos esto, acá el otro, acá aquello. Y de eso hacen una doctrina. Y lo que están ofreciendo a Dios está totalmente, hermano, contaminado. Y Dios no lo recibe. Usted quiere adorar a Dios, adórelo en espíritu, en la verdad, adórelo en la profundidad, hermano, de su testimonio. ¿Cuánto dice la Biblia? Te digo la profundidad porque empieza por dentro. ¿A quién odio? ¿A quién me quiero? ¿De quién hablo? ¿De quién esto? ¿De quién cachivacheo? ¿Va entendiendo? Y después eso lo va a manifestar por afuera con un testimonio cristiano al 100%. Que la gente diga, este es una aleluya, este, como me dijeron a mí el otro día, este es un fallecero viejo. Jamás me he metido con nadie. Jamás me meto con nadie, trato de mantener mi postura y siempre trato de guardar mi testimonio. Para que el que me conozca por cristiano, no por un bárbaro. Ahí vamos a adorar a Dios, hermano, porque Dios es adorado conforme a nuestro caminar. Jesucristo, la palabra lo dice, que cantaba, que lloraba. ¿Qué pasaba así las noches de oración? Estaba con
padres. Pero el testimonio de su vida cotidiana daba un ejemplo tremendo. Hay muchos que dicen que era uno de los hombres más ilustres. Lo tratan a Jesucristo simplemente como un hombre ilustre de la historia. No, hermano, Jesucristo es el Hijo de Dios, algo tremendo, poderoso en palabras y poderoso en testimonio. Nosotros también podemos ser poderosos en palabras porque las tenemos. Y podemos ser poderosos en testimonio porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nos ponemos de pie un segundito. Gloria a Dios.